Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcast Amazonía en Alerta, un espacio de conversación desde los territorios donde escuchamos quienes defienden la vida, la selva y el futuro. Este es un podcast de COICA, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Mi nombre es Abigail Gualinga, soy del pueblo originario quichua de Sarayaku. Y hoy vamos a hablar sobre el rol de las mujeres en la defensa del territorio. Hoy estamos con una mujer que es líder del pueblo Sarayaku, ha sido dirigente, también ha sido autoridad ancestral, ha llevado un proceso en Sarayaku, en liderar y en estar involucrada en las acciones que se ha desarrollado en defensa del territorio del pueblo Sarayaku. Entonces vamos a conversar. Yo quisiera saber que te presentes y también nos menciones luego de la presentación qué estrategias se ha utilizado para la defensa del territorio. Buenas tardes, mi nombre es Betsy Santi. Ahorita represento a las mujeres del pueblo Sarayaku como presidenta de organizaciones de mujeres Curiñambi. Las estrategias que tomamos como mujeres de Sarayaku es desde nuestra infancia, ¿no? Bueno, yo voy a hablar desde mí como mujer. Cuando yo tenía 17 años ingresaron las autoridades acá por primera vez a hacer un convenio que ingresara la empresa petrolera. Entonces yo en ese entonces tenía 12 años, pero mi finada mamá era lideresa del pueblo Sarayaku. A ella conocían todos los que ingresaban a Sarayaku. Entonces yo en esa época tenía 12 años y el presidente era el Raúl Viteri en aquellos años. Bueno, no sabíamos qué hacer en ese momento porque no conocíamos. Recién estuvimos conformando la organización, en ese tiempo se llamaba Centro Alama Sarayaku. Y era un problema que causó en ese momento porque vinieron directo de Quito los ministros del Estado. Entonces, ¿qué hicimos como mujeres? Como mi mamá lideraba, pues era la cabeza. Entonces, llamó al presidente para conversar a ver qué vamos a hacer en ese momento para armar. Entonces, propuso para hacer quedar a esas autoridades que llegaron y enviar al helicóptero para afuera por donde que vino. Entonces, ellos quedaron, eran 6. Y luego armamos la estrategia de llamar a todos los presidentes de pueblos y nacionalidades con FENIAI y CONAIE para solucionar este gran problema que ocasionó en esa época, creo que es en 1980 por ahí creo que es. Entonces, se armó una estrategia donde que llegaran los dirigentes, las autoridades de las organizaciones para poder solucionar. Y desde ahí retoma Sarayaku el poder de hacer una convocatoria como pueblo Sarayaku y ejercer este caso para poder dialogar y firmar acuerdos con el Estado y pueblo de Sarayaku y las organizaciones que están provincial y nacional como CONAI en esa época. Y luego en el mismo año creo que es igual, siempre las mujeres, como mujeres, siempre damos esa idea de cómo nosotros trabajar en esos casos de conflictos.
solucionar pasivamente, sin, como te digo, sin atacar, sin agresión. Entonces también ahí enviamos a los hombres para que vayan a retirar todos esos materiales que estaba ingresando en el territorio de Sarayaco. Eso creo que es en el 2000, no es el 2000, 1980 y 95 por ahí. Luego viene la tercera fase, que es en el 2002 con la empresa CGC. Ahí en cambio los ejes principales eran los estudiantes, tanto mujeres, tanto hombres, empezaron a accionar en la selva. No reaccionamos nosotros, ellos eran los que estaban caminando en la línea sísmica para poder frenar, pero no avanzaron porque eran estudiantes. Entonces ahí hicimos una asamblea para retomar esta acción que estaba suscitando en nuestro territorio. Luego las mujeres tomamos el poder de convocar a los hombres, o sea, al pueblo en general, para poder ya hacer línea de trabajo en la línea sísmica, de cómo atacar, o sea, hacer esa estrategia de cómo frenar. Entonces nos vino a la mente hacer línea de paz antes que llegara la línea sísmica. Eso fue en cuatro puntos del territorio Sarayaco. En una asamblea, pues cada curaca lleva a su gente para distintos, norte, sur, este, oeste, para distintos lugares. Entonces, pues a nosotros nos tocó ir a donde era Ayaplaya, creo que es pasando Molino. Entonces ahí mantuvimos yo estuve 10 días estuve ahí en ese campamento de paz. Y en ese entonces ella era chiquitita, creo que tenía 5 años así. Ya, ellos estaban por Guayacán. Entonces, o sea, me acuerdo que nosotros organizamos como mujeres dejar a los niños como conformando una guardería, porque antes, en esa época no había guardería. Entonces las mayores, las abuelas, quedaron cuidando a los niños de las mamás que tenían hijos. Y algunas madres que recién estaban dando luz también entraron a la selva, ¿no? Entonces, estrategia era nosotros como mujeres adelantar y los varones venían atrás. Entonces, más facilidad tenemos las mujeres para diálogo, para no hacer un enfrentamiento, porque cuando entran las empresas petroleras, el Estado no nos defiende a nosotros, a los pueblos y nacionalidades, cuando ingresan al territorio. Más defienden a la empresa petrolera porque van bien asegurados con policías y militares, y a nosotros no dan pues ese resguardo desde el Estado. Entonces nos toca enfrentar para poder defender la tierra, porque la tierra y la selva es nuestra vida, ¿no? Es como nuestra casa, donde que a nosotros nos alimenta, o sea, convivimos con ella, porque nos hace soñar, nos da fortaleza, nos da vida mismo. Esas cosas ha pasado, ¿no? Sí, cabe mencionar que es importante señalar que Betsy Santi ahorita está como presidenta de la Organización de Mujeres Curiñambi, que igual fue una organización impulsada y creada por su madre, Beatriz Gualinga, y creo que ese legado de una mujer en Sarayaku, de liderar un pueblo, de liderar procesos, ha sido muy importante para nosotros, que
somos de esta generación, también para los que tal vez estén después de nosotros. Y sí, pues como menciona Betsy, creo que en el 2002, tal vez yo no puedo hablar un poquito más antes, porque no he estado en ese espacio tal vez, pero sí tal vez con conocimiento desde el 2002, que pues había estado en este campamento de paz que menciona Betsy con mi mamá. Todos mis hermanos estaban en la selva y entiendo el proceso que nos tocó a las niñas y mujeres en esto, y es obviamente esto, ¿no? Claro, en ese momento tal vez pensé, ¿por qué nos ponen como al frente de esto? Pero ahorita escuchando a Betsy, que en ese entonces estaba como más involucrada o con más conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues era por esta razón. Pues las mujeres podíamos tener esta facilidad de poder conversar también, porque entendiendo que nuestros hombres, nuestros padres o tíos, tal vez tenían ya la idea de confrontar, porque a la final les causó frustración al sentirse abandonado, al sentirse atacado, y tal vez en esto como mujer, como madre, pues de estar al frente del campamento de paz o del grupo, del equipo que teníamos, era por esta razón. Entonces me parece muy importante como que después de mucho tiempo conversar esto, me hace como reflexionar, y me parece súper importante tener esos conocimientos de lo que ha sucedido. Y eso es muy importante. Y como nos mencionó, el papel que han jugado las mujeres en esta defensa del territorio, también sería importante mencionar cómo este proceso nos ha traído teniendo roles y qué función hemos cumplido hasta la actualidad, porque recordar que todo este proceso ha sido como en el 1980, en los 90 y en 2002. Desde 2002 ha pasado casi 24 años, y sería muy importante que comentáramos también el papel que juegan las mujeres dentro de nuestras comunidades, entendiendo que somos 7 comunidades y que en cada una de ellas también hay la diferencia de cómo cada mujer tiene su actividad de cumplir ahí, cómo estamos, qué función estamos cumpliendo y qué papel jugamos en estos espacios. De este problema grave que tuvimos, bueno, en 1992 pues obtuvimos el título, eso me había olvidado de retomar de ahí, obtuvimos el título global de la nacionalidad quichua. Entonces, luego cada pueblo teníamos que centrar para poder trabajar en nuestros territorios, o sea, hacer nuestro autonomía propia y autogobierno propio. Entonces ahí en ese conflicto pues vimos la necesidad que los jóvenes vayan a preparar comunicadores comunitarios, que vayan a aprender el liderazgo, también vimos, y también fortalecer a las mujeres para que ellas también participen dentro de la organización como dirigentes, que se integren, porque las mujeres hay veces somos más, como te digo, más pensativas, armamos rapidito el problema a proteger o sea, pero con eso no estoy diciendo que los hombres, iguales. Entonces, y también la organización de mujeres ha venido fortaleciendo en estos últimos años el Curiñambi, y ahora las mujeres también ya participan en las asambleas, dan sus propuestas, su objetivo, a dónde queremos llegar como mujeres, y va madurando la organización de mujeres también, y las compañeras mujeres también van preparando, ¿no? Y ya no estamos como antes. Entonces se vio muchas necesidades, y también en esa época sacamos
un dirigente internacional, ¿no? Que participe dentro de Sarayaku, pero que sea de Sarayaku. Entonces, ella es portavoz de Sarayaku a nivel internacional, nacional, provincial e internacional. Entonces, porque vimos, nadie nos podía apoyar haciendo esa vocería. Entonces, ustedes saben que de aquí ir a la ciudad, todo eso necesita recursos económicos, no se puede movilizar así nomás, ¿no? Como en el territorio. Hemos escuchado del proceso, de lo que también como tu mamá, como Beatriz, como tu madre fue una guía. También tal vez me imagino que inspiración, porque siempre tenemos como a alguien guiándonos o con alguien que hemos estado de cerca. Eso creo que a personas o mujeres, hombres de Sarayaku, como genuinamente nos han hecho crecer en este entorno del cuidado del territorio, de defender la vida, de defender nuestro hogar, nuestras formas de vida. Entonces creo que hemos escuchado todo esto y sí me gustaría también preguntar si hubo un momento que marcó tu decisión para defenderlo, porque siempre tenemos como algo que dice, ¿no? Tengo que hacer esto, porque tal vez como sueños individuales tenemos muchas cosas, pero hay algo que nos marca para decir no. Yo voy a hacer esto por esta razón, entonces quisiera saber si hubo un momento que marcó tu decisión en defenderlo. Bueno, el momento que marcó en mi vida es cuando primera vez llegaron la delegación del Estado, cuando nosotros no sabíamos nada. Sí. Pero mi mamá sí sabía, tío Raúl sí sabía. Yo en ese tiempo tenía 12 años. Entonces, o sea, yo era como te digo, como chasqui. O sea, mi mamá me decía, vaya a avisar esta convocatoria, y yo corría. Entonces, ese momento mi mamá dijo, vaya donde tío Raúl y dile que mande al helicóptero, que se queden aquí ellos. Y yo me faltaba pie para correr. Entonces, yo cuando mandé el helicóptero sentí ese paz interior, o sea, porque estaba con miedo, ¿no? Viendo a los militares, temblando, pequeña todavía, 12 años. Entonces, cuando ya mandé al helicóptero, yo vi que el tío Raúl se fue con lanza, vi que dijo, vayan, porque ya viene el pueblo para atacar, o sea, para hacer quedar el helicóptero. Entonces, se fue el helicóptero y luego sentí ese paz y regresé feliz yo a la plaza, vuelta a estar como periodista viendo ahí qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? con esos señores. Entonces, desde ese entonces había Misión Dominicana, que existe hasta ahora. Entonces, ellos hicieron dormir los 8 días que pasaron aquí. Ellos sin ropas, o sea, con ropa, pero no tenían para cambiar. Entonces, ahí hicieron ropa del cura que vivía aquí. O sea, así pasaron esos momentos hasta que la gente venga. O sea, eso marcó para mí en ese momento, digo, mi mamá no sabía leer, no hablaba el español, pero no tan fluido, pero sí hacía entender. Entonces decía, no digo, ella sin saber nada tiene esa capacidad de liderazgo. Entonces, y a nosotros nos decía, ustedes deben estudiar, tienen que estudiar porque la vida en la ciudad es muy difícil. Nosotros hemos vivido como empleada y cuando vivimos como empleada hay demasiado racismo, o sea, maltrataban. Entonces a nosotros decían que ustedes deben ser diferentes. Entonces, eso es lo que inculcó ella en nosotros, ¿no? Somos 5 hermanos. Y cuando ella estaba muriendo, nos hizo reunir y nos dijo, nunca vendan la tierra, porque eso es de ustedes, ni tampoco hagan negociación con empresas petroleras, porque
es la sangre de tus hermanos si es que negocian, nos dijo la última palabra. Y eso tengo en mi cabeza, ¿no? Sí, creo que siempre nos ha sucedido eso. Igual yo en las oportunidades que he tenido de conversar siempre menciono de que antes del 2002, cuando decían que Ecuador estaba en guerra con Perú, yo pensé que era Sarayaco, era Ecuador, y que en qué momento vienen por aquí a atacarnos a nosotros, porque viví justo en este espacio y teníamos un árbol de anona. Y decía, no sabía que existía el Puyo, no sabía que Ecuador tenía otros espacios, y cuando empezó todo esta movilización en el territorio, en el pueblo, ver desde la plaza el helicóptero que pasaba y comentaban los mayores que ese helicóptero llevaba alimentación para los militares. Entonces, haber vivido ese tiempo y haber conocido de esa manera abrupta de que existe un gobierno, de que existen otros países, de que existen personas que hacen daño, existen personas externas que vienen como a romper la dinámica que existe en un pueblo, o sea, también es lo que me ha marcado a mí. O sea, para mí desde el 2002 hasta acá, por eso a veces pienso ahora que tengo 30 años, de que tal vez los que nacieron después de 2002 tal vez no sienten ese miedo de que es que si ellos vienen con todo, militares, armas, todo lo que tuvo que pasar aquí en Sarayaco, tus papás todos en la selva, tu mamá lejos. Y me recuerdo, no sé si recuerdas, tía, que había esta canoa de fierro y que mi mami me puso en la punta porque decían que los militares estaban disparando. Entonces me decía que para que no me coja la munición me pusiera en la punta porque nos tocaba transitar de Sarayaco a Hatun Playa. Entonces, o sea, imaginarte que hay gente que te puede disparar. Entonces, o sea, para mí es algo que también me marcó, y entiendo que eso es lo que pasó cuando llegó el helicóptero y que la apamama Beatriz haya tenido ese coraje de decir, se fue el helicóptero y aquí se queda el personal que vino a conversar. Me parece una decisión que yo tal vez ahorita no podía ni decidir. Sí, la forma de que cómo genuinamente sintió en que tiene que accionar para que algo suceda. Y creo que eso también pongo como que tal vez en generaciones diferentes lo que nos ha marcado ha sido siempre esto, ¿no? De que siempre sentimos la amenaza desde afuera. Entonces estoy conectado también tal vez con lo que yo viví en 2002 y acá en 1980 por ahí. Entonces sí, creo que hay cosas que nos han marcado y no de la mejor manera que se pueda decir. Y también, bueno, para continuar en esta conversación, hay muchas mujeres que defienden o que están al frente de un proceso como dirigentes o como una mujer o como una madre, ahora como una líder, se puede decir, pues que enfrentan a situaciones muy difíciles. Creo que somos conscientes tal vez de que todo lo que puede suceder siendo mujeres, siendo madres, siendo hijas, siendo esposas, defender el territorio y que tal vez sentimos tal vez también la presión social, se puede decir, y de amenazas o de algo que tal vez por ahora, como yo mencionaba, no estaría en la capacidad de poder decidir sobre algo. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de amenazas existen en tu territorio? Porque has sido dirigente, ahora estás liderando una organización de mujeres, y también el rol también de cumplir como mujer, como dirigente. Entonces, ¿qué amenazas crees que aquí en el territorio podemos tener cumpliendo estos diferentes roles? Por ejemplo, las amenazas, bueno, amenazas no viene, o sea, este momento, amenazas viene desde hace muchos años. Ahora también la amenaza de 10ª ronda de Suboriente petrolera, no sabemos si es que ya va a arrancar, va a impulsar el gobierno, entonces nosotros estamos viviendo esa amenaza. O sea, cuando ya empiece a activar el Estado, pues eso va a ser crítico, porque imagínate que active y que haga ingresar, entonces eso es una amenaza, o sea que nosotros como dirigentes no estamos, o sea, no tenemos ese paz interior, estamos todos los días a la expectativa de lo que lleva el Estado ecuatoriano con su política extractivista. Entonces, pero ellos dicen que la economía solamente da de petróleo, de minería,
y no es así. Pero para hacer entender eso no se puede, porque ellos ya establecen ese, como te digo, como gobierno, el esquema de trabajo de esas empresas. O sea, hacen un macro convenio, pero sin consultar a los pueblos indígenas, sin consultar a los que vivimos en el territorio. Eso que recién nos reconocieron que sí existimos, porque antes éramos animales salvajes, no sé, pero ahora ya tenemos nuestras voces para poder dialogar, para poder conversar y escuchar y ser escuchados. Entonces, creo que las amenazas que tal vez no vemos mucho en nuestro territorio, sino externo, porque sí, creo que hemos mencionado también como dice, ahorita viene la ronda subandina y suroriente, que tal vez también es una amenaza para nosotros, las amenazas no solo se encuentran en el territorio, o tal vez lo califican de esta manera, pero creo que para las mujeres o dirigentes que estamos desde el territorio defendiendo nuestra vida, es como que las amenazas lo tenemos de la parte externa. Sí, tal vez yo quisiera decir, ¿han vivido tal vez situaciones de violencia, opresión? Claro, pues hemos vivido, o sea, violencia, presión, entre pueblos también cuando entra la empresa petrolera. No es que solamente la empresa, sino a nosotros nos hace dividir entre familia, y eso es un conflicto entre comunidades y familia. Entonces, eso es una violencia psicológica que o sea, por ejemplo, en esa época nosotros, aunque nos dolió en el alma, teníamos que expulsar a nuestra familia, a los que estaban a favor de la empresa petrolera. Entonces, eso también es una violencia psicológica y emocional todo, ¿no? Entonces, igual con Pacayacu tuvimos conflicto, igual con Canelos. O sea, sí hay momentos demasiado críticos de violencia. Y sí concuerdo en eso, porque tal vez las violencias, las presiones que hemos tenido como pueblo y como mujeres ha sido esto, porque nos tocó tomar decisiones que tal vez nos dolía porque eran familias, dirigiéndonos en cómo afectaba esto a la mujer, cómo entender que se separó a hijos de su madre, o tal vez a su hija de su mamá, porque tuvieron que emigrar por el hecho de haber no cumplido con la normativa que existía en el territorio. Entonces también fue muy doloroso, y creo que eso no lo hicimos, no se hizo como una mala fe, sino creo que nos tocó tomar decisiones para que podamos defender en unidad el territorio. Y creo que eso también ha sido complicado. A veces mencionan de que tal vez los pueblos indígenas somos opositores al desarrollo, pero el por qué, a qué le llaman desarrollo y cómo ha venido a violentar, a irrumpir en la dinámica del pueblo, la dinámica de estar bien entre familias, la dinámica de pasearnos entre comunidades. Creo que hubo un tiempo que se fracturó esa relación, y recuperarla fue difícil, pero se logró, y creo que ahora estamos, Sarayaku, creo que después de este episodio logró como fortalecer, unirnos, y estamos ahora, ¿no? Hasta ahora como pueblo resistiendo y siempre en alerta. Entonces, también quisiera escuchar qué riesgos implica levantar la voz, qué riesgos que se tiene como mujer, qué riesgos como madre, qué riesgos como una defensora del territorio en Sarayaku, qué riesgos se implica levantar la voz. Bueno, en el caso de conflicto, pues el riesgo es que somos enjuiciadas, somos mal vistas, como acabas de decir, que somos atrasa país, que estamos en contra de la ley del Estado. Queremos formar otro Estado, nos critican de esa forma. A lo mejor porque ellos no saben lo que nosotros tenemos, la propuesta. O sea, por eso digo, nuestra autogobernanza territorial
eso también está en la Constitución, pero nosotros queremos aplicar eso y el Estado pone traba. Entonces, de esa forma, pues nosotros no podemos tener esa vocería, pero solamente uniéndose, impartiendo estos conocimientos, cuál es nuestra visión, a dónde queremos llegar. Solamente así podemos llegar a, aunque lleguemos a un diálogo, nunca vamos a tener ese paz como mujeres. Eso como mujeres. Claro. Sí, tal vez quisiera también escuchar que siendo como cayendo en la realidad, creo que sí tenemos un poco más de implicaciones como mujeres, está al frente que los hombres. Porque creo que si un hombre está de autoridad o si un hombre está de vocero, de líder, tiene más facilidad de movilidad, de toma de decisiones ante lo que quiera hacer, a diferencia de las mujeres que somos madres, hijas, dirigentes y creo que hay una diferencia en toma de decisiones o en cómo llevar el liderazgo desde el enfoque de mujeres, del enfoque del hombre. Entonces yo eso quisiera saber, que cómo nos organizamos, a pesar de todo lo que tenemos como limitaciones tal vez, cómo nos organizamos como mujeres para poder resistir eso y seguir alzando la voz. Bueno, ahorita en esta época ya tenemos, como te digo, más fuerza de liderazgo. También nos apoyan los que más o menos entienden de la vida de liderazgo aquí en Sarayaco, ¿no? Pero hay compañeros que todavía no. Entonces ahí tenemos esta frustración como mujeres que tenemos que hacer, como te digo, hacer una fuerza de donde que no tenemos para poder estar al frente. Entonces, como mujer, con los hijos, hay muchas responsabilidades para una mujer. O sea, no tenemos esa coyuntura de hogar o político en la familia. Entonces hay veces, claro, los hombres tienen mucha libertad de ir y nosotros tenemos familia, hijos. Entre mujeres no tenemos que organizar para poder apoyarnos. Pero eso también hay que socializar. Pero igual en las mingas, todo eso, siempre nos apoyamos para las actividades comunitarias. Sí, y creo que esa forma de vida misma colectiva de que nos han formado desde la solidaridad, desde la minga, también ha permitido que dentro de nuestra familia o como mujeres, hombres de este territorio, de este pueblo, tal vez que hemos crecido entendiendo este apoyo. Y sí, yo ahora mismo estoy de vicepresidenta, tengo a mi hija de 5 años y mi mamá, mi hermana, me están sosteniendo porque me gustaría llevarla a todos lados, pero hay en ocasiones que son muy largos los espacios donde hay que ir, tal vez está muy pequeña, y hay lugares que sí la puedo llevar, en lugares no, y creo que sí ha habido esta fortaleza de tal vez nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas dirigentes, nos entienden y siempre como que yo ahora en la vida, tienes que ir acá, hay que hacer esto, y también el acompañamiento como familia o como dirigentes o como equipo también es lo que nos ha sostenido. Y como mencionaba, por el hecho de haber tal vez hemos estado creciendo en este entorno de vida colectiva, solidaria, porque si tal vez hubiésemos crecido en otro contexto como en la ciudad, que no nos conocemos ni con el vecino, porque vives en tu 4 espacio, no se apoyan. En cambio aquí fallece alguien, acompañamos a todos, algo pasa a alguien, nos acompañamos entre todos. Creo que ese principio de apoyarnos, creo que también tenemos, y eso es lo que nos ha fortalecido. Entonces también, bueno, pues en este podcast no se va
a llegar solo a las personas que sean de la Amazonía o solo de pueblos indígenas, va a llegar a otros espacios también. Entonces, ¿qué les gustaría tal vez qué nos gustaría tal vez que entiendan de nosotros? Porque eso, como mencionabas, tal vez pensaban que éramos solo salvajes, que solo es un lugar verde, solo es biodiversidad. Hay mucha gente que tal vez piensa que ni existimos. Y ahí piensan que la Amazonía solo es árboles y vegetación. Entonces, ¿qué te gustaría que entiendan sobre nosotros? Lo que pasó, o sea, en carne propia aquí cuando vino COVID. Entonces, yo vi, o sea, en las noticias vi que en la ciudad se morían en 4 paredes. No tenían a dónde ir a curar. Pero aquí, en el territorio, en Sarayaco más que todo, se apoyaron todo el mundo. Es que, en las redes decían que viene esa enfermedad, que nadie debe acercar a esa persona. Y eso también era una mala información. Pero aquí no, vino esa enfermedad, cada quien cocinó sus medicinas, iban entre bastantes a curar a ese hermano. Y casi en Sarayaco no se han muerto con COVID. Solamente 2 mayores, en ese caso mi papá, porque él sufría de Parkinson, no podía tomar agua, atacaba los nervios, por ejemplo, la guayusa chiricas. Eso es, o sea, en eso se vio más unidad y más, como te digo, hermandad para fortalecer como pueblo de Sarayaco. Yo quisiera decir que nosotros, ¿por qué defendemos la tierra, la Pachamama, la selva? Para vivir con dignidad como seres humanos, sin contaminación, respirando aire puro. Eso es, como te digo, mi pensamiento, porque la tierra nos da vida, nos da alimentación, el agua, el río nos da fortaleza, la selva nos da la sabiduría, el aire es puro. Entonces, por ello defendemos, porque de aquí las futuras generaciones, para que siquiera tengan esa vida en plenitud. Eso es la ideología de Mujeres de Sarayaco. Sí, y qué importante mencionar también de esto, ¿no? Que en el tiempo de COVID reafirmamos la forma de vida muy diferente que tenemos en los pueblos indígenas, a diferencia del lugar de vivir, de donde nos han dicho la civilización, o los que viven con el desarrollo, o donde está el grupo que tiene la mejor vida. Creo que fue en el momento donde también revalorizamos nuestros conocimientos, reafirmamos de que todo lo tenemos aquí, y no es como nos pintan desde afuera, que dicen romantizamos, de que solo es una filosofía, que estamos solo soñando, como un árbol tiene dueño, como un árbol puede tener medicina. Entonces creo que en ese momento del COVID, cuando afuera de los pueblos indígenas, y se vio un impacto fatal porque hubo murieron muchas personas, creo que había como mucha presión o afectación emocional por el tema de comunicación visual que tenían televisores, redes, y que acá fue súper diferente, lo tomamos de manera súper diferente, y creo que logramos salir de esa pandemia. Eso que a nosotros nos atacó la pandemia y la inundación, eso que fue 2 golpes que si hubiese sido en otro espacio no hubiésemos podido resistir. Pero aún así se organizó, se ayudó, nos protegimos, y creo que también fue un punto de reafirmar y decir que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando como pueblo es por estas razones. Entonces sí me parece súper importante, y creo que bonita conversación también de esta tarde, como recorrer hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, y ahorita estamos aquí, tal vez estemos en presencia de los que ya partieron, y creo que tal vez pensar en ellos hace que estén presentes aquí. Entonces, para cerrar, pues me gustaría pedirte una reflexión. ¿Qué significa para ti defender la vida?
Para mí defender la vida es que las futuras generaciones vivan respirando como nosotros, sin contaminación, a pesar de que ahorita con este cambio climático también estamos un poco sufriendo psicológicamente, porque día a día en las redes bombardean diferentes cosas, y eso también es como te digo, como contaminación al pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero diría yo, delante se acaba de decir, para poder vivir con dignidad todos los seres que habitamos en la tierra y en la selva, y por eso las mujeres y la organización Taija Saruta, pues estamos encaminando para que nos aprueben este gran proyecto que han venido trabajando casi 10 años o 15 años de Causaxacha. Causaxacha integra todo, donde que nos da vida, fortaleza y la vinculación con ser humano y la selva en general, diría. Eso sería esa reflexión para poder apoyar o fortalecer este proyecto que soñamos como pueblo de Sarajevo, para que Causaxacha viva por siempre sin contaminación. Así es, yo creo que para el pueblo de Sarayaku, pues, como menciona, el defender la vida, y por qué estamos defendiendo la vida, es para posicionar esta propuesta de vida que es el Causaxacha, donde estamos respetando no solo el valor humano, sino el valor de todos los seres, desde el más pequeñito al más grande. Y defender la vida es defender nuestra historia, nuestra identidad, defender la dignidad de los pueblos indígenas, y creo que es por tal razón que tal vez no solo Sarayaku, sino otros pueblos se han sumado a esta defensa territorial, a esta autonomía, a esta autogobernanza, y creo que eso ha sido muy importante para los pueblos indígenas, y me alegra mucho esta tarde conversar con Betsy Santi, que nos ha contado un poco del recorrido que ha tenido desde su infancia, desde su adolescencia, con su mamá, como dirigente, como madre, ahora como presidenta de la organización Curiñambi, que presidirá durante 3 años, y qué lindo escuchar a mujeres desde el territorio, porque creo que es muy importante de hablar desde el sentir, no desde lo que me contaron, tal vez de lo que yo vi, desde lo que yo viví, y creo que eso es más allá de comunicar solo por algún objetivo, sino mostrar hacia afuera lo que de verdad sucede, lo que de verdad sentimos. Creo que eso ha sido muy importante esta tarde. Agradezco por tu tiempo, por tu historia, por tu conocimiento. Y entonces, gracias por acompañarnos en este episodio de Memoria de la Selva. Escuchar estas voces es también una forma de defender la vida. Pues comparte este episodio y sigue el trabajo de la COICA y del programa de defensa de defensores.